Entonces vamos allí primero a Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6, que dice la palabra del Señor acerca de Saúl. Dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Verso 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo dijere. Hasta ahí nomás. Vemos a un hombre entendido en cuanto a la ley de Dios, conocedor de la palabra de Dios, que aunque no fue el rey conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, todo en cuanto a su unción como rey fue guiado por el Señor, y era de una tribu muy prominente en Israel, la tribu de Benjamín, pero lo vemos alejado del Señor y lo vemos consultando no a Dios, sino en este caso a una bruja. Claro, dice el versículo 6 que él consultó a Dios, pero que Dios no escuchó su consulta, no hubo respuesta ni por Urim, ni por los profetas, ni por sueños, que eran maneras que en aquel entonces el Señor respondía a su pueblo. En contraste de esto, nosotros tenemos aquí en Primera de Samuel a un hombre que acude al Señor en medio de situaciones difíciles. Hace unos días mirábamos el ejemplo de Samuel y hoy quiero mirar algo acerca de David. David es un hombre que cuando se encuentra en situaciones complejas, él no clama a una bruja, él no clama a ningún hombre, sino que él clama a Dios. Vamos a 1 de Samuel capítulo 23 y vemos allí literalmente una de las veces que él clama al Señor y consulta a Jehová Dios. Allí en Keila, en el desierto, él está huyendo de Saúl. Y en esa situación difícil, vamos a mirar desde el versículo 1, allí en el capítulo 23, dice que dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Versículo 2, y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. David está siendo perseguido por Saúl. Saúl lo está buscando como si fuese una aguja en un pajal. Por todos los lugares él lo comienza a perseguir, y en medio de esa situación los filisteos atacan allí aquellas aldeas cercanas donde él estaba en cierta forma escondido, o donde él había hecho un lugar fuerte. Allí donde él estaba, llegaron muchos hombres que estaban endeudados, deprimidos, que no tenían familia, estaban siendo perseguidos por acreedores. Llegaron y se unieron a David y formaron un gran ejército, pues comparado tal vez con el ejército de Saúl era insignificante. Eran 600 hombres que comparados con los ejércitos de los filisteos también eran insignificantes. Sin embargo, vemos a un hombre lleno de valor, pero confiando
en el Señor. Aunque David podía decir, cuando venía un león yo lo mataba, si venía un oso yo lo mataba, su confianza no estaba ni en su fuerza, ni en su experiencia, ni que había matado a un gigante de casi 3 metros. Su confianza estaba en Jehová de los ejércitos. Por eso dice el versículo 2 que él consultó a Jehová. Y en el versículo 3 de 4, después de que sus soldados, sus hombres tratan de desanimarlos diciéndole nosotros tenemos miedo. Si estamos aquí que nos morimos de miedo, imagínense ir y consultar, ir y enfrentar el ejército de los filisteos. Pero dice el versículo 4 que David volvió a consultar a Jehová. Un ejemplo más, allí más adelante en el versículo 9, de ahí mismo del capítulo 23:9, dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como lo ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Tremendo. Tremendo ver cómo Dios responde a un hombre. Señor, me van a entregar los vecinos a los que va a atacar Saúl por mi culpa. Los filisteos van a atacarlos por mi culpa. Sí te van a entregar. Sí te van a entregar. Capítulo 30, versículo 1. Capítulo 30, versículo 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Estamos en 1 Samuel 30, versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Nuevamente una respuesta clara y directa de parte del Señor. Dice que David consultó a Jehová. Trae aquí el efod. El efod era una especie de chaleco hecho de piedras preciosas que llevaba el sumo sacerdote, en las cuales también habían 2 piedritas muy importantes que usaban los israelitas, que se llamaban Urim y Tumim, y por medio de estas piedritas el Señor daba respuesta. Claro, eso no funciona ahora de esa manera, pero en aquel entonces el Señor respondía de muchas maneras. Noten que cuando leímos acerca de Saúl, dice que Dios no le respondió ni por sueños,
ni por efod, ni por profeta, por ninguna de estas formas que el Señor solía responder a su pueblo, por ninguna de estas formas el Señor le respondió. ¿Por qué no le respondió? Porque Saúl desechó al Señor. Y como vimos en semanas anteriores, el pecado obstaculiza la oración. Hay oraciones que tienen estorbo por causa del pecado y Saúl desechó al Señor, así el Señor lo desechó a él. Pero en el caso de David vemos que consulta al Señor y el Señor oye y responde inmediatamente y claramente lo que está consultando al Señor. Ahora, hay más ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, 2 de Samuel 5:19. 2 de Samuel 5:19, dice la palabra del Señor. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Nuevamente en esta batalla larga de David contra los filisteos, el Señor da una respuesta clara. Versículo 22 dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín, y consultó David a Jehová. Él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Él responde claramente: sube, los entregaré. En esta ocasión le dice: no subas. Ahora la estrategia va a ser diferente. Tú los vas a emboscar. En medio del bosque los vas a emboscar. Hermanos, qué comunión la de David con el Señor. Señor, ¿me entregarán los de Keila? ¿Me entregarán a Saúl? Sí, te van a entregar. ¿Qué hizo David? Huyó de ese lugar, porque el Señor le respondió claramente. Cuando sitian Siclag, él nuevamente: Señor, los puedo perseguir, los alcanzaré, sí, ve, y yo los entregaré en tu mano. Y en este pasaje nuevamente, claramente el Señor le dice: ve, porque yo los voy a entregar en tu mano. Algo que le faltó a muchos hombres de Israel, algo que incluso le faltó al pueblo de Israel, porque allí en Josué capítulo 9, versículo 4, dice que llegaron algunos hombres de los de Canaán, enemigos de una parte que se llamaba Gabaón, y ellos eran astutos, se disfrazaron de caminantes que eran pacíficos, se disfrazaron, llegaron, engañaron a Josué. Y Josué hizo paz con ellos, y dice el versículo 4 del capítulo 9 de Josué, que Israel no consultó a Jehová. Consultar en los textos que hemos leído es la palabra sha'al del griego, que significa pedir permiso. Pedir permiso. Cuando David consulta al Señor, lo que David está haciendo es pidiendo permiso al Señor. Señor, me quedo aquí. El Señor le dice: quédate. El Señor le da permiso. O el Señor le dice: ve, persíguelos. Sin el permiso del Señor, David no podía ir tras los amalecitas ni tras los filisteos. Porque sin el permiso de Jehová, sin la dirección de Dios, David iba a fracasar. David iba a fracasar. No siempre el Señor le dio la misma respuesta. La voluntad de Dios con el pueblo de Gabaón era exterminarlo, pues eran parte de aquellos cananeos, los cuales habían colmado la paciencia de Dios. Así como le dijo Dios a Abraham: tus descendientes no entrarán a Canaán hasta que la maldad no llegue al colmo, la maldad del amorreo. Cuando Dios le da la dirección al pueblo de Israel de entrar bajo el mandato de Josué, es porque el colmo del pecado de Canaán
ya había llegado al colmo ese pecado. Por eso el mandato es claro: acaba con todos los pueblos, destruye todas estas ciudades y aldeas y entren ustedes y posean la tierra. No era la voluntad de Dios que los de Gabaón vivieran, pero el pueblo no consulta al Señor y los de Gabaón comenzaron a ser un problema para los de Israel, aún en tiempos de David. Y no hay tiempo para mirar este pasaje, pero los de Gabaón quieren vengarse del pueblo de Israel y hacen que muchos descendientes de Saúl sean ahorcados por causa de que en el pasado alguien no pidió la dirección del Señor, alguien no consultó al Señor. Y hermanos, muchas veces nuestras decisiones afectan a otros. Nuestras decisiones afectan a nuestros hijos, a nuestras esposas o esposos, pueden afectar la iglesia local, pero a veces pensamos que somos independientes y que yo puedo hacer lo que quiera, pero muchas veces estamos afectando al pueblo de Dios con nuestras decisiones, aún por largo tiempo. Así como el pecado de una persona puede afectar a una iglesia por años, nuestras decisiones también pueden afectar nuestra familia por años, como lo fue en este caso. Pero ¿cuál fue el problema? No consultaron al Señor. Esa misma palabra Shamá aparece en Nehemías 13:6, refiriéndose a que Nehemías está pidiendo permiso al rey. Está pidiendo permiso al rey. Dice la escritura en Segunda de Reyes 1:2-6 que hubo un hombre que en vez de consultar a Dios, consultó a Belcebú. Este hombre se llamaba Ocosías. Él consultó a Belcebú, que era un dios de allí, de esta gente, no recuerdo el pueblo exactamente, pero le es enviado un mensaje de Dios por medio de un profeta: es que no hay Dios en Israel para que tú consultes a Belcebú, dios de Ecrón, creo que era dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para que tú consultes a otro Dios que en realidad no era un Dios. ¿A quién consultamos nosotros? ¿A quién consultamos nosotros? Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 8, versículo 19. Isaías 8, 19. Dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La respuesta es: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿A quién consultaremos nosotros hoy? Al Señor. ¿Cómo responde el Señor hoy? ¿Por sueños? ¿Por Urín y Tumín? ¿Por medio de un profeta? Por la ley, por la palabra del Señor. Ahí tenemos la ley y el testimonio. Aquí tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Es la palabra de Dios la que ha de dirigir al cristiano el día de hoy. Pablo le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. En Hechos 1, 24-26, el pueblo, aquellos que estaban allí reunidos, oran, consultan al Señor quién va a reemplazar a Judas. Y la suerte cae sobre Matías. Tal vez todavía tenían el Urín y Tumín, no sabemos qué tipo de suerte, pero ellos pidieron la dirección del Señor allí juntos en oración. Los ancianos consultan a Dios allí en Hechos capítulo 13, versículo 2 en adelante, para ver a quién el Señor quiere enviar a las misiones, y el Espíritu Santo responde: separadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado.
En Hechos 15:8 también dice la Escritura, os ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo dar esta respuesta a los gentiles. Hermanos, a veces como David nos desesperamos. Estamos en congoja, en aflicción. ¿Recuerdan? Se le llevaron sus esposas, sus hijos, las esposas de todos estos hombres del ejército que estaban furiosos con David, echándole la culpa a David. A veces tenemos responsabilidad en el hogar y toda la responsabilidad puede caer sobre el hombre como cabeza de hogar, del anciano como líder en la iglesia, de alguien que tiene un puesto en el trabajo clave y se puede uno sentir cargado. Dice que todos decían por David, apedreémoslo. Pero ¿qué dice el texto que leímos allí en el capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 6? Mas David se fortaleció en el Señor. Él descansó en el Señor, pero no se quedó allí pasivo. Él descansó en el Señor, pero consultó. Señor, ¿qué hago? Muéstrame, ¿qué hago, Señor? Estamos en un punto en nuestra iglesia local que nosotros debemos pararnos como David y decirle, Señor, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Cuál es el rumbo que debemos tomar? Tal vez en nuestros hogares también tenemos decisiones difíciles, importantes que tomar. Y es el momento de clamar, Señor, ¿qué hago? En momentos de aflicción, familiares, de enfermedad, de prueba, de angustia, de opresión, de persecución. Oh Señor, descanso en ti, pero muéstrame. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? A veces decimos descansar en el Señor, pero escuchamos otras voces que no son la voz del Señor. Recordemos entonces, hermanos, la importancia de consultar al Señor. Y consultar al Señor no es otra cosa de decir, Señor, ayúdame, que clamar a Él, al único que puede. No hagamos la de Saúl. No hagamos la de Saúl. La solución de Saúl era arrepentirse de su pecado y consultar al Señor con un corazón santo, con manos limpias. Pero ¿qué hizo él? Prefirió consultar a una divina. Israel, en su euforia, en su momento de emoción, no consultó al Señor. Simplemente estos pobrecitos indigentes están sucios, con su ropa sucia, recibámoslos y los ponemos a buscar leña. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Que ellos también murieran, porque también su pecado era grande delante de Dios, pero el pueblo no consultó a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que como iglesia, como familias y como individuos, nunca, hermanos, nunca olvidemos la importancia de consultar a Él, pedirle permiso, clamar a Él en todas las cosas, por sencillas y por pequeñas que parezcan, porque si no podemos caer en una depresión tremenda en la que estaba David y sus soldados hasta antes que David reconociera que tenía que descansar en el Señor y consultarle. Que Dios bendiga su palabra.